la minificción viene como a darle respuesta a la parte creativa y la parte intelectual de esta nueva ola de consumo de contenido. Viene la novela de alguna manera a contarnos la historia, y donde cuando tú analizas esas novelas, tú tienes que decir, miren señores, esto es novela. Los formatos digitales modernos que obligan a la brevedad, entonces hemos coincidido en que la época ha facilitado también y ha privilegiado la manera de contar breve a la manera de contar largo. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y como todas las semanas, aquí está la doctora Ibe Guzmán con su sección Interacción Académica. Hoy con la mejor invitada, ella misma. Bienvenida, Ibe. Gracias, Gustavo, por permitirnos este espacio donde ventilamos la academia. Y hoy vamos a conversar de lo que a ti más te gusta. ¿De qué? Dígame. De literatura y educación. Oh, eso, cuando hablamos de esas cosas, yo no trabajo, me divierto. Exactamente. Sabes que el género, ¿no?, de la modernidad o de la posmodernidad, si vamos a seguir a Bauman, es la minificción. Incluso se ha hablado de microteatro, microensayos incluso, microrelatos. Vino un movimiento predecesor a todo esto que era la poesía muy breve, ¿no? Entonces la minificción viene como de alguna manera a arropar todo este campo de, digamos, expresión literaria de manera muy breve. Yo no sé si es cosa mía, pero yo creo que hay un ángel, ¿verdad? Sí. Tú que trabajas tanto esa parte, tanto en la poesía como en la narrativa. De minificción, sí, porque la minificción ha tocado una puerta que es muy a tono con la modernidad, que es la brevedad, ¿no? La brevedad se presta para estos nuevos formatos digitales. Y en un momento hubo también, en cuanto yo digo el pensamiento, la filosofía, muchos autores que escribían aforismos así. Aforismos, exacto. Sí. Entonces, los medios de comunicación, ¿verdad?, que ahora están más apostando hacia la brevedad, hacia ese gancho de capturar la atención del lector en esta nueva economía de la atención. Entonces, la minificción viene como a darle respuesta a la parte creativa y la parte intelectual de esta nueva ola de consumo de contenido, ¿no? Entonces, incluso las novelas de 100 páginas son por las que las editoriales están apostando. Si te pones a ver las grandes, las primeras, las grandes casas editoras están apostando por estas novelas breves, cortas de 100 páginas, ¿no? Bueno, esta novela muy famosa de Han Kang, ¿no?, la de La Vegetariana, incluso en la literatura caribeña, esta también novelista, Mayra Santos Febres, ha apostado también por este nuevo formato de novelas de 100 páginas, ¿no? Sí. Bueno, incluso autores de otros tiempos, aunque tenían novelas extensas, escribieron novelas breves, el propio Cervantes, ¿verdad? Exacto, sí, con las novelas ejemplares. Exacto. Y Carlos Fuentes, que tiene una novela larguísima como Terra Nostra, o La Región Más Transparente, tiene una novela cortita, Aura. Por cierto, un ejercicio difícil, fue escrito en segunda persona, que para una novela no es una cosa fácil. ¿Sabe que cuando nosotros lo leímos en el taller de lectura de la Universidad de Pucamaima, leímos Aura, y los muchachos, cuando estaban ellos haciendo de qué le dejó la novela, hablaban sobre algo muy difícil que se logra de lograr en la brevedad, y es la ambientación. Porque la brevedad se logra a través de la síntesis narrativa, que es tú acumular acción o una gran acción en un poco espacio, ¿no? Entonces esto te eleva la atención y te eleva el impacto, ¿no? Pero entonces Carlos Fuentes logra con Aura una cuestión muy difícil, que es capturar el ambiente. Y yo creo que lo hace por la economía de los personajes. Y como tiene una economía de personajes
tan concreta, puede capturar este ambiente de esta casa lúgubre, oscuro, fantasmagórico, donde lo único que, digamos, rescata la mortandad de esa casa es la gran pasión que sienten los dos protagonistas, ¿no? Y luego, luego halo de misterio, donde uno no sabe si es que Gertrudis está, ¿verdad?, en un ciclo donde elige, como decían los muchachos, elige un colágeno cada vez nuevo para ella revivir su amor por toda la eternidad. Pero la minificción, si tú te pones a mirar, viene ahora con su gran boom a tomar punto de contacto con otras expresiones, como la poesía. Entonces, a mí me causa mucha curiosidad que la poesía y la microficción tienen como dos puntos donde son antagónicas. La poesía es indescriptible. Pero si tú te pones, incluso le preguntas a los grandes poetas, nadie sabe decir lo que es poesía, ¿no? Nadie. No, y tiene la belleza y la fascinación de que tiene cualquier interpretación y todas son ciertas. Exacto. Si un poeta escribe unos versos y quizás me interpelan de cierta manera a mí, diferente a como te interpelan a ti o al otro, pero todas las reacciones y los significados que la gente extrae de esos versos son reales, porque lo que a ti te provoca es tan válido como lo que te provoca al otro, sí. Y tan genuino. Entonces, cuando uno habla de poesía y se encuentra dentro de eventos y le preguntas a un poeta que te ha leído unos versos maravillosos y tú le preguntas sobre su poética, sobre su manera de concebir el arte de escribir y el arte de escribir poesía, es casi, ahí entra como en una especie de nublazón, donde no encuentra cómo definir el propio arte de la creación. Muchos dicen, bueno, viene de la disciplina, pero otros dicen, no, es que eso viene de la inspiración un tanto de esa comunión con la divinidad. Otros te dicen, bueno, simplemente se nace con este don maravilloso. Otros dicen, bueno, un desgarramiento interior me llevó a eso. Exacto, te dicen, bueno, eso mismo que tú dices, esto es una catarsis, es una manera de yo poder vaciar lo que el mundo me provoca. Sin embargo, la minificción o el microrelato, en realidad, lo primero que suscita en la comunidad creativa es una necesidad de definición de qué es un microrelato, de qué es. Y esa primera necesidad es que viene a dar al traste donde empezamos a buscar teorías de su hermano mayor, el cuento, para poder explicarlo. Y vienen luego otros autores, donde está, por ejemplo, Javier Perucho en México, donde se han dedicado a definir lo distinto que tiene el microrelato, en este caso, de su hermano mayor, el cuento. Cosas que comparten y cosas que lo hacen diferente. Y en esa búsqueda conceptual del microrelato, ahí vienen entonces a darse una coincidencia con la poesía. Porque dice, ¿qué es lo que Homero Carvalho, un narrador muy conocido centroamericano, él dice, ¿dónde es que encuentra el microrelato digamos, su lugar dentro de como género literario en la actualidad? Entonces él dice, porque el microrelato, y una definición hermosísima, él dice, hace de la palabra, tiene en la palabra un juego que solamente existe en la poesía, que es de cambiar la manera en la que vemos esa palabra y ese concepto dentro de un entramado narrativo. Me explico. Esa palabra que tiene dentro de la narración un sentido, la narración es la manera, digamos, más convencional de nosotros
contar, ¿no? Trata incluso mucho, Lukács hablaba, ¿no? De esa manera de donde la novela era una representación de la sociedad. Está la musiquita. Yo no importa, ¿no? De hecho, entonces, Vargas Llosa dice que es la historia privada, exacto, la novelística es la historia privada de los pueblos. Y viene también esto luego con la novela, sus vínculos con la historia y demás, porque hay una coincidencia entre la novela y la narración con la manera de nosotros contarnos la vida, ¿no? Ahora, ¿qué hace el microrrelato y este matrimonio con la poesía? Bueno, empiezan ahí a haber unos puntos de encuentro donde lo vamos a hablar entonces. Excelente, vamos entonces a la primera pausa y regresamos. Continuamos a partir de ahora en Interacción Académica con la doctora Ibe Guzmán. Hoy nos habla un tema exquisito, el microrrelato, la minificción, ¿verdad? Tanto en la poesía como en la narrativa. Entonces, teníamos la novela y sus otros maridajes que tiene con los géneros históricos, y hablamos entonces de si la novela histórica, de esas coincidencias, ¿no? De cómo la novela en algunos puntos de la historia ha sustituido, no sustituido, pero sí ha apoyado la versión de las cosas que se le ha impedido al propio periodismo, como por ejemplo las novelas testimoniales en Argentina, ¿no? Son con asesinatos que el periodismo por los regímenes políticos no pudo narrar. Bueno, pues vino la novela a narrarlo. Nosotros tenemos nuestro caso con el masacre de Pasapié también, sí, ¿no? Donde es la novela la que... Over, por ejemplo, narra una realidad. Over sí, también. Entonces, donde viene la novela de alguna manera a contarnos la historia, y donde cuando tú analizas esas novelas, tú tienes que decir, miren señores, esto es novela. Aunque esto no es historia, porque cuando suceden este tipo de condiciones históricas y la novela viene de alguna manera a tapar el hueco que el propio periodismo, por las situaciones de dictatoriales del momento, no puede cubrir, bueno, pues entonces ahí claro, empezamos a leer. Las dictaduras encuentran sospechosas esas ficciones. Por supuesto. Lo que decía Galeano, no quieren que escriba lo que veo. No, como era que decía algo, era como no quieren que lean lo que escribo, porque escribo lo que veo, algo así. Sí. No, entonces pasa, bueno, Trujillo tuvo, cuando el escritor haitiano Antoni Lespez escribió La semilla de la ira, cuando él escribió El Essems de la colère, exactamente, él escribe esa novela, él dio una declaración de prensa y dijo que esa era una sarta de mentiras y que eso era, y castigó públicamente, claro, Antoni Lespez era funcionario en Haití, ¿no? Entonces, estaba protegido, ¿no? Por eso también pudo escribir, y le dijo que eso era una sarta de mentiras, y mandó a escribir una novela que es Compaychano, que es una novela poco leída, pero una novela de propaganda. Mandó a Alberto Román a escribir esta novela que contradecía la versión de la novela de Antoni Lespez. Igual hizo este dictador venezolano, uno de los que no recuerdo el nombre. Los dictadores como que están hechos como con un mismo que patrón. Contrató al español, que fue premio Nobel después, y que escribió La Catira. Una cosa que dicen que fue lo más terrible, porque entonces era un español tratando de imitar la forma particular del castellano de Venezuela. No se parecía, ¿no? Le pasó también a Miguel Alberto Román, que es un abogado capitalino y que busca de alguna manera traspolar o mimetizarse
con el habla campesina, el habla... Y eso es ridículo. Entonces ahí dejan el refajo, ¿no? No, se ve poco auténtico. Ahí entonces ahí viene la novela y adquiere un carácter casi satírico, ¿no? De casi, pues eso, sí, satírico y hasta de humor, porque entonces nadie se la puede creer. Y cuando la verosimilitud, y lo decía Bakhtin, ¿no? Cuando yo empiezo a leer, yo hago un pacto con el autor, ¿no? Y ese pacto narrativo es que yo te digo como lector, mira, te voy a creer todo lo que tú me dices. Ahora, dímelo bien. Claro, claro. Yo te voy a creer, es como Harry Potter, por ejemplo. Te voy a creer es como el cine. Es como el cine es también. Es una mentira bien contada que hay un acuerdo entre el espectador y el cineasta, y tú cuando te metes en la historia, tú sientes... Te voy a creer. Tú vas así mismo, ven, tú te asustas, tú gozas, haces todo junto con los... Si fallaste... Si entonces está mal, me perdiste. No. Me perdiste. Se divorcia el espectador del espectáculo. Entonces, en este tipo de novelas, cuando pasa lo que pasó con La Catira, con lo que pasa con lo que pasó con Paichano, bueno, pues entonces el lector pierde al lector, porque rompes, o sea, tú no cumples con la más mínima de las leyes de toda ficción, que es la verosimilitud. Entonces, si rompiste con eso, entonces vamos nosotros a cancelar ese trato inicial que hicimos de que yo te iba a creer todo. Bueno, pues al ser la narración, entonces al tener la narrativa en términos generales, estas coincidencias con porque relata, ¿no? Con el relato histórico, con el relato filosófico, con el relato íntimo, entonces la narrativa se ve muy vinculada a nuestra manera de hablar y de escribir, la prosa incluso, hasta las definiciones más ortodoxas de nuestra educación tradicional, dice, bueno, ¿qué es la prosa, no? La manera natural en la que hablamos y escribimos. Entonces, la novela está escrita en prosa, ¿no? Y esa prosa, pues, se vincula con nuestra manera natural de contarnos la vida. Ahora bien, viene este género, que es narrativo, eminentemente narrativo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, quiebra esa, digamos, naturalidad, ¿no? Con la que nosotros hablamos y escribimos, y se auxilia por la brevedad de un género que, si vamos a buscar definiciones, algunas definiciones dicen que la gran capacidad de la poesía es poder sintetizar las grandes emociones humanas y las grandes reacciones que tenemos los seres humanos ante lo más universal que tenemos, ante el dolor, ante el amor, ante la decepción. Entonces, la poesía, si tú te pones a mirar, entonces, es el primer gran género de sintetizar ese vínculo entre la reacción humana con el dolor. Ahora bien, viene este género que viene de la narrativa, de la forma natural en la que hablamos y escribimos, y tiene que constreñirse a un límite de palabras por definición, y se da un maridaje natural, un matrimonio natural entre la forma de yo contar la vida y la forma en que yo sintetizo las emociones. Y ahí es que empiezan la poesía y la minificción, la microrelato en específico, a crear vínculos, a crear asociaciones que todavía están por estudiarse, porque en una primera etapa, lo primero que nosotros queríamos lograr con el microrelato y la minificción era unas categorías definitorias, ¿no? Porque lo primero cuando tú ves un nuevo género es que es, ¿verdad? Pero ¿qué tan nuevo es? Si nos vamos a esto que es tan antiguo en Japón y en China. El haiku. Pero además de eso, antes, ¿verdad? Tuvimos con los aforismos, que en la antigüedad, por ejemplo, y de narradores haciendo aforismos. Yo recuerdo los aforismos de Kafka, por ejemplo. Que era un gran tomador, dicen, que por eso
era famoso, filosofaba tomando. Omar Khayyam, el árabe, por ejemplo, que eran versos o narrativas, pero eran cosas de una línea o dos, que le gustaba escribir, ¿no? O sea, Gómez de la Serna. También, que eran bromas, era un bromista, pero entonces, o sea que antes en el pasado también existió. ¿Por qué ha tomado este auge en la actualidad? Pero tú me vas a decir eso después de la pausa. O sea, ¿qué hace que haya renacido, vamos a decir? Esa brevedad exquisita en el microrrelato, la micropoesía, ha tomado este auge, digamos, inusitado, ¿verdad? Porque en un tiempo en el pasado se cultivó, pero ahora de nuevo. ¿A qué tú atribuyes eso? Yo creo que primero... es como un boom ahora. Exacto. Mira, yo creo que la razón principal han sido los medios de difusión. Los modernos medios. Modernos medios de difusión, donde todo el que escribe microrelatos lo puede hacer público. Y ese hacerlo público ha generado que entonces muchos microrelatistas y muchos cultores del género primero nos identifiquemos, nos contactemos. Entonces también la facilidad editorial. Hay ahora una facilidad editorial donde publicar un libro no depende tanto de la mirada de una persona o de de una empresa editorial que quiera sostener el canon. Porque si, por ejemplo, tú hace 15 años para tú publicar un libro de microrelatos, hubieras tenido que ir a una editorial convencional, una de esas grandes editoriales, no lo iba a publicar. No, te iban a decir, o sea, no veían negocio en eso. Ni iban a ver negocio, porque no iba a entrar en su esquema de publicación. Entonces, como hay facilidad primero de publicación, primero de los medios donde está de moda, donde la gente se reúne, lee, comparte, hay un gran colectivo. Lo que vio ese gran colectivo de gestores fue que tenemos que buscar... Y hay un elemento subjetivo, yo pienso también, Ivette, es que regularmente en un muro de Facebook, en las cosas estas de X y en otras cosas de TikTok, la gente suele expresar ideas con brevedad. Así y además es. La espontaneidad, y eso yo creo que se presta mucho para el asunto de, se me ocurre un verso, lo pongo ahí, que sorprenda, que provoque algún tipo de hilaridad, o despierto en emoción, igual que algún brevísimo relato también. Los formatos digitales modernos que obligan a la brevedad, entonces hemos coincidido en que la época ha facilitado también y ha privilegiado la manera de contar breve a la manera de contar largo. Lo otro es que esa no es tan agradable, digamos, condición o precondición, es que la gente, muchos dicen que se ha vuelto haragana para leer textos extensos y que entonces la brevedad le permite leer sin esforzarse mucho, rápido. Cuando hablábamos de la inteligencia artificial, veíamos en la inteligencia artificial una posibilidad de ahora nosotros tener más tiempo de ocio, ¿no? Porque la inteligencia artificial va a hacer cosas que ya nosotros no vamos a tener que preocuparnos. Me imagino y tengo la fe en que la lectura será una gran beneficiada de ese nuevo tiempo. Ojalá, Dios te oiga. ¿Sabes qué? Estaba hace poco, la semana antepasada, volví e hice una encuesta con mis muchachos y muchachas de la universidad sobre la lectura. Y hubo dos datos importantes que me gustaron, que quiero compartir. Y es el primero es que ellos prefieren leer en físico. Oh, mira, qué sorpresa. Sí, el 40 y tanto por ciento de los 48% de los encuestados, de unos 120, dijo que prefería leer en físico. ¿Por qué? La razón es que dice, bueno, cuando estoy leyendo solamente estoy en eso. En el celular ya tengo
mil cosas, y eso lo hablábamos también en otro espacio, decíamos, bueno, es que ya los dispositivos están en una guerra por la atención de la gente, y ¿no? te meten un algoritmo y un aviso y una cosa. Exacto, ya tienen otra intención, que es para ganar publicidad, captar tu atención y ver que tú dures mucho en sus plataformas. Entonces, ellos decían que cuando están leyendo nada más están en eso. Entonces, otro dato fue que ellos esperan, los muchachos en los comentarios que ellos escribían, ellos esperan que de manera institucional las universidades creemos espacios para la lectura donde privilegiemos la lectura. Ellos entienden que ese no es su trabajo. Ellos entienden que leer es importante. Ellos no hacen nada para cultivar su hábito de lectura porque tienen muchas opciones para resolver sus problemas académicos que no necesariamente son la lectura. Antes era el único, ¿no? Y luego pero ellos quieren que sea la institución, o sea, el maestro, el que tome la iniciativa, no el que obligue, el que tome la iniciativa de promover la lectura. Entonces nuestros muchachos, o sea, como ese aliento. Ellos tienen la expectativa de que nosotros como universidad somos los que tenemos que llevarlos a ellos a leer. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque si leer es importante y leer es imprescindible para la vida académica y nosotros vivimos hablando de la bondad de la lectura, entonces ellos dicen que nosotros somos los que tenemos que impulsar esas iniciativas que favorezcan. No les falta razón en un sentido porque... Yo creo eso. Porque tú sabes, todos los que hemos pasado por las aulas universitarias sabemos que hay momentos que hay un cúmulo de demanda, de tareas y de cosas, que la lectura como tal no es que te sobre el tiempo para tú hacerla, ¿no? Es verdad. No, y tú sabes también, en esa misma, entonces le pregunté sobre las preferencias de lectura y entonces volvió a nuestro tema de hoy, que es la brevedad, ¿no? Ellos hablan de que si les tocaran textos breves, si ellos pudieran ser más, se motivaran más a iniciar nuevas lecturas, ¿no? Entonces, ahí tenemos como un gran reto de nosotros impulsar la lectura, de hacer un gran banco o un gran estudio de la brevedad y un gran banco de lecturas breves para que ponerlas a la disposición de ellos y nosotros hacer cosas para que ellos lean. Ya para cerrar, tú me decías que en la actividad dedicada a la poesía que creó el maestro Mateo Morrison, que habrá en este año. Entonces, el festival de la Semana de la Poesía, en este punto del vínculo entre la minificción y la poesía, ha creado un espacio porque se ha dado cuenta, nos hemos dado cuenta, quienes escribimos poesía, escribimos microrelatos, que realmente hay una comunión muy poco explorada. Entonces vamos a explorar los vínculos entre poesía y minificción en un ciclo de actividades que tendrá la Semana Internacional de la Poesía. Bueno, este cuentista argentino, que no me llega el nombre ahora, que falleció hace un tiempo, él dice que modernamente más que todo la poesía se hace en la narrativa. Y Balaguer elogió mucho en uno de sus ensayos, en su historia de la literatura, a Virginia Elena Ortega, donde él decía, bueno, se elogia mucho a Salomé como gran poetisa, pero Virginia Elena Ortega tiene un lauro no menospreciado, lo dice con esas mismas palabras, que es el de la prosa poética. Exacto. Que ese es otro tema. Exacto. Que ese es otro tema. Muchas gracias, Ibe, siempre es interesante conversar contigo. Y muchas gracias a ti. A los amigos y amigas que nos ven siempre. Será hasta la próxima semana.